Desde los primeros vehículos hasta la actualidad, el sistema de frenado ha avanzado en gran medida, sobre todo gracias al sistema de ABS. Este sistema de seguridad activa permite una conducción más segura gracias a las investigaciones de los distintos fabricantes. Desde los inicios del mundo de la automoción, los fabricantes siempre han querido encontrar la forma de conducción más segura, tanto para los conductores y sus acompañantes, como para el resto de usuarios de la vía. Ante una situación de emergencia, el vehículo debe responder de la manera más rápida y fiable para evitar así un posible accidente. Por esta razón, se aplica en el vehículo una serie de sistemas de seguridad, entre los cuales se encuentra el sistema ABS. Uno de los efectos más habituales durante una frenada es el bloqueo de las ruedas, situación bastante peligrosa. Por esta razón, se instala en los vehículos este sistema. ¿Y cómo funciona? Veámoslo a continuación. Este sistema se compone de las ruedas con sus elementos de frenado, unos captadores de giro de las ruedas que habitualmente se encuentran en las mismas, aunque según la generación puede variar el número y la disposición de los mismos, un bloque hidráulico con gestión electrónica, cables y canalizaciones y, como no, un pedal de freno con sensor de presión y desplazamiento. El funcionamiento es simple. A efecto de la marcha del vehículo, las ruedas giran, lo cual es captado por los captadores, informando así de la velocidad de las mismas al módulo de control del sistema de ABS. Cuando el conductor se dispone a frenar, el módulo detecta la activación del pedal de freno. Como en esta situación el vehículo es propenso a sufrir un bloqueo de las ruedas, el sistema coteja todas las señales de velocidad de los captadores. Si detecta que una de las ruedas va a sufrir un bloqueo, el bloque hidráulico gestiona el líquido de frenos, aumentando o disminuyendo la presión en el circuito hidráulico de la rueda, evitando así su bloqueo. Pero para entender mejor su funcionamiento, veamos cómo actúa un vehículo con y sin este sistema. Para ello, utilizaremos un SEAT Altea 2000 R6, el cual aceleraremos a 60 km/h por una pista de aceleración de 50 metros de longitud. Primero, veamos cómo actúa el vehículo con ABS. Observemos el efecto del ABS. Como se puede apreciar, el sistema frena parcialmente la rueda para evitar su bloqueo. Ahora veamos el vehículo sin ABS. Como se puede observar, el vehículo con el sistema ABS activado precisa de menor distancia para realizar el frenado. Como cualquier sistema de un automóvil, también requiere un mantenimiento y una serie de comprobaciones. A continuación, veremos estas comprobaciones. Vamos a conectar la máquina de diagnosis y veremos la existencia de algunas averías. Además de la autodiagnosis, también se puede ver y modificar parámetros de funcionamiento del sistema. En esta ocasión no mostraba ninguna anomalía. Una de las comprobaciones que se puede realizar desde la máquina de autodiagnosis es la verificación del bloque hidráulico entre otros componentes. A continuación, mostraremos algunas de las comprobaciones más frecuentes en los captadores, ya que este vehículo no permite las comprobaciones físicas de otros elementos. Procedemos a la comprobación de la continuidad del captador con un polígrafo. Pasamos a comprobar la tensión que emite el captador al giro de la rueda. Los valores son variables según el vehículo y la velocidad de giro de la rueda. Esta prueba también se puede realizar con un osciloscopio.